Hoy quiero compartir contigo un consejo poderoso de Billy Graham, sobre cómo escuchar la voz de Dios con claridad en medio del caos diario. Billy Graham, uno de los grandes evangelistas del siglo XX, siempre enfatizaba que la Biblia es como una antorcha que ilumina nuestro camino hacia la guía divina. En un mundo acelerado, lleno de distracciones como el trabajo y las redes sociales, es fácil perder esa conexión espiritual tan necesaria. Imagina empezar el día sin sintonizarte con Dios. Es como navegar en la oscuridad sin un mapa. Graham solía decir que la palabra de Dios es el primer paso para un diálogo vivo con Él. Algo que transforma nuestras vidas. Recuerda el versículo de Salmos 119. 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Cada mañana, al despertar, tenemos una oportunidad única para moldear nuestra mente y alma con esa luz. Piensa en cómo el ritmo moderno nos abruma, con presiones que empañan nuestra capacidad de oír a Dios. Billy Graham nos recordaba que sin un fundamento bíblico, andamos a ciegas, perdiendo claridad en nuestras decisiones. Es esencial dedicar tiempo cada día a la lectura de la Biblia, como un hábito que fortalece nuestra fe. En sus sermones, Graham compartía historias de personas que encontraron paz al seguir este camino. No subestimes el poder de una rutina matutina. Es el momento perfecto para conectar con Dios y evitar que el ruido externo domine. Comienza con solo unos minutos de silencio, abriendo tu Biblia y dejando que las palabras te hablen. Siente esa emoción al descubrir que Dios no está lejos, sino que espera que le prestemos atención. Este despertar espiritual no es algo místico, sino un proceso práctico que Billy Graham vivió y enseñó. Ahora, hablemos de los bloqueos que nos impiden escuchar la voz de Dios con claridad. Hay influencias externas, como ataques espirituales, que pueden enturbiar nuestra conexión con lo divino. Por ejemplo, una falta de paz en el hogar o presencias oscuras pueden ser señales de que algo está interfiriendo. Graham advertía sobre estos ataques del enemigo, basándose en Efesios 6 y 12, donde se menciona la lucha no contra carne y sangre. Solo la Biblia y la oración pueden disipar estas fuerzas negativas y restaurar la claridad. Recuerda, como Graham lo decía, que la palabra de Dios es el escudo que nos protege. Otro bloqueo común son los hábitos matutinos erróneos, como olvidar agradecer o obsesionarse con el teléfono. Estos pequeños errores entristecen al Señor y crean un ruido espiritual que ahoga su voz. Imagina empezar el día quejándote en lugar de orar. Es como cerrar las puertas a las bendiciones. Graham nos instaba a reemplazar estos hábitos con lecturas bíblicas que fomenten gratitud y paz. La presión del ritmo moderno, con su constante comparación y carrera material, genera dependencia y soledad. Esto nos hace ignorar la voz de Dios, como si estuviéramos sintonizados en la frecuencia equivocada. En Mateo 6 y 33, la Biblia nos recuerda: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Siguiendo este consejo de Graham, prioriza lo espiritual para restaurar esa conexión clara. No permitas que el mundo te enganche. En su lugar, abraza la Biblia como tu guía diaria. Estos bloqueos son comunes, pero con fe, podemos superarlos y volver a la luz. Ahora, veamos las señales de bendición que indican que estás escuchando la voz de Dios con claridad. Cuando estás unido a Dios, irradias una juventud espiritual, con miradas cálidas y una vitalidad que viene de lo alto. Graham compartía testimonios de personas transformadas por la Biblia, como en 2 Corintios 3 y 18. Sientes una paz inquebrantable, incluso en medio de las tormentas, porque sabes que Dios te guía. La gratitud y la alegría se convierten en tu motor diario, nacidas de una conexión auténtica. Por ejemplo, al aplicar Proverbios 3, 5, 6, confía en Jehová de todo tu corazón, experimentas decisiones divinas.
Otras señales incluyen respuestas a oraciones basadas en la Escritura y una mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Es como si una energía sagrada te envolviera, trayendo intuiciones que cambian tu vida. Graham decía que estos indicadores son el fruto de una rutina bíblica constante. No es magia, sino el resultado de abrir tu corazón a la palabra de Dios. Siente esa emoción al reconocer estas bendiciones en tu propia vida. Ahora, pasemos a cómo restaurar y fortalecer tu fe para escuchar a Dios con claridad, siguiendo los pasos de Billy Graham. El primer paso es rendirte y entregar el control a Dios, reconociendo que hay batallas que no nos pertenecen. Graham lo practicaba como la arma más poderosa, orando con versículos como Romanos 12. 2. Al transformar tu mente con la Biblia, abres espacio para la guía divina y permites milagros inesperados. Luego, restaura hábitos matutinos sagrados. Comienza con oración, lectura y dejando rencores atrás. Graham recomendaba leer al menos un capítulo al día, como Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz. Dedica 5 minutos a silencio, 10 a la lectura y tiempo a la reflexión para discernir mensajes divinos. Protege tu vida espiritual en el hogar, ungiéndolo con oración y música de adoración. Como Graham enfatizaba, la familia es un pilar. Reza juntos pasajes como Efesios 6 y 10-18 para invocar la armadura de Dios. Estos pasos prácticos te ayudarán a convertir tu espacio en una fortaleza de fe. Finalmente, en conclusión, no subestimes el poder de los pequeños hábitos diarios. Como Billy Graham decía, Dios habla a través de su palabra. Escúchala y verás cambios eternos. Despierta cada mañana. Toma control con la Biblia y camina guiado por él. Billy Graham siempre recordaba que en medio del caos diario, la Biblia actúa como una guía infalible para discernir la voz de Dios. Imagina comenzar tu día con un versículo que ilumine tu camino, como hizo Graham en sus propias rutinas matutinas. No permitas que el estrés del trabajo opaque esa conexión divina. La palabra de Dios es el antídoto perfecto. Recuerda las palabras de Graham. La Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios hablando directamente a tu corazón. En la sección G, identificaremos los hábitos que bloquean esta voz, para que puedas liberarte de ellos. Las influencias externas, como el ajetreo constante, pueden ensordecerte ante las señales divinas. Graham advertía sobre los ataques espirituales que nos distraen, citando Efesios 6 y 12 como un recordatorio clave. Si sientes falta de paz en tu hogar, es hora de usar la Biblia para combatir esas fuerzas negativas. Un ejemplo práctico. Lee 1 Pedro 5. 8 cada mañana para fortalecerte contra el enemigo. No subestimes el poder de la oración combinada con la escritura, como lo enseñaba Graham en sus sermones. Pasemos a los hábitos matutinos erróneos que entristecen al Señor y bloquean su voz. Olvidar agradecer a Dios al despertar es como cerrar una puerta a las bendiciones. Según el consejo de Graham, en lugar de obsesionarte con las redes sociales, dedica ese tiempo a la lectura bíblica. Graham solía decir que priorizar lo mundano crea un ruido espiritual, que ahoga la guía divina. Prueba reemplazar esa rutina. Comienza con un simple y gracias, Señor, y un versículo del día. La queja constante debilita el alma y hace que ignores las señales claras de Dios. Recuerda, como Graham lo enfatizaba, que la gratitud abre los canales para oír su voz con claridad. Ahora, hablemos de la presión del ritmo moderno y su impacto en tu escucha espiritual. La prisa diaria genera dependencia de lo material, alejándote de la paz divina. Graham, en sus cruzadas, hablaba de la cultura del mundo como un engaño que nos ciega. Reflexiona en Mateo 6 y 33. Buscad primero el reino de Dios.
para priorizar lo espiritual sobre lo terrenal. La comparación constante con otros roba tu energía y enturbia la voz de Dios. Como Graham lo practicaba, usa la Biblia para recordar que tu valor está en Él, no en el mundo. En la sección D, exploraremos las señales de bendición que indican que estás escuchando a Dios con claridad. Una vida unida a Dios se manifiesta en juventud espiritual y vitalidad, tal como Graham lo testificaba. Personas que siguen su consejo irradian una mirada cálida, fruto de una rutina bíblica diaria. Graham compartía historias de conversos transformados por 2 Corintios 3 y 18, mostrando cambios visibles. La energía sagrada nace de la gratitud y la alegría, señales claras de que Dios te guía. Si sientes una paz inquebrantable, es porque su voz resuena en tu interior. Ejemplos de Graham. Personas que aplicaron Proverbios 3. 5-6 experimentaron bendiciones inesperadas. Otra señal práctica es la sensibilidad al Espíritu Santo, respondiendo a oraciones basadas en la Escritura. Cuando sientes dirección en tus decisiones diarias, es Dios hablando a través de su palabra. Pasemos a la sección Juve, donde aprenderemos pasos prácticos para restaurar y fortalecer tu fe. Rendirse a Dios es la arma más poderosa, como lo enseñaba Graham, para oír su voz claramente. En batallas que no puedes controlar, ora con Romanos 12. 2 y transforma tu mente para recibir guía divina. Recuerda que la fuerza humana no logra milagros, pero la rendición sí, según el legado de Graham. Ahora, restaura hábitos matutinos sagrados. Comienza con oración y lectura bíblica. Graham recomendaba leer al menos un capítulo al día, como Juan 10 y 27, para discernir mensajes divinos. Prueba un plan simple. 5 minutos de silencio, 10 de lectura y reflexión personal. Deja rencores atrás para proteger tu alma de trampas espirituales. Inspirado en los consejos de Graham. Protege activamente tu vida espiritual en el hogar, convirtiéndolo en una fortaleza de fe. Unge tu hogar y ora en voz alta, usando música de adoración para expulsar energías negativas. Graham enfatizaba la familia como pilar, rezando juntos pasajes como Efesios 6 y 10-18. En la sección V, concluiremos con un llamado a la acción para una vida de claridad espiritual. No subestimes los pequeños hábitos. Son el fundamento para oír a Dios, como Graham lo afirmaba. La Biblia es el libro que cambia vidas, uno a uno, según sus palabras. Llamado práctico. Despierta cada mañana y toma control de tu mente con la palabra de Dios. Camina guiado por Él, aplicando un plan de lectura bíblica diaria. Termina cada día recordando que Dios habla a través de su palabra. Implementa al menos un hábito nuevo y verás bendiciones inmediatas. Graham decía: escucha la voz de Dios en la Biblia y experimentarás cambios eternos. Recuerda que la claridad espiritual es un viaje diario, no un destino lejano. Como Graham lo vivió, la Biblia es tu mapa en el caos. No permitas que el mundo te aleje. Regresa a la fuente de toda sabiduría. Finalmente, invita a otros a unirse a esta transformación, extendiendo el legado de Billy Graham. En el mundo acelerado de hoy, es fácil perderse entre las distracciones y olvidar que Dios siempre está hablando. Billy Graham nos recordaba que la Biblia es como un faro en la noche, guiándonos con su luz eterna. Imagina comenzar cada día con un momento de silencio, abriendo las páginas de la Escritura para escuchar esa voz clara. El evangelista solía decir que sin la palabra de Dios, nos volvemos como barcos sin timón en un mar tormentoso. Recuerda el Salmo 119, 105, donde se nos promete que la Biblia es una lámpara a nuestros pies. No subestimes el poder de una rutina matutina, es el primer paso para sintonizar tu corazón con el Creador.
Graham enfatizaba que el despertar espiritual no es un evento aislado, sino un hábito diario que transforma vidas. En medio del caos moderno, la tecnología y el trabajo nos alejan de lo esencial, pero la Biblia nos trae de vuelta. Piensa en cuántas personas han encontrado paz al leer versículos como Mateo 7, donde Jesús invita a buscar y encontrar. Este consejo poderoso de Billy Graham nos urge a priorizar la lectura diaria para discernir la voz divina. Ahora, identifiquemos los bloqueos que impiden oír a Dios con claridad, como las influencias externas que nos rodean. A menudo, presencias oscuras o pesadillas son señales de ataques espirituales, tal como Graham lo advertía en sus sermones. Efesios 6:12 nos recuerda que luchamos contra fuerzas invisibles, y solo la Biblia puede ser nuestra armadura. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios. Comienza por identificar esos hábitos matutinos erróneos. Olvidar agradecer al despertar es como cerrar una puerta al cielo, según el legado de Graham. En lugar de obsesionarte con las redes sociales, dedica tiempo a la oración y la lectura, para restaurar la claridad. Graham solía decir que la queja y la ingratitud crean un ruido espiritual que ensordece el mensaje divino. La presión de la vida moderna, con su prisa constante, nos hace ignorar señales de bendición y guía. Mateo 6:33 nos enseña a buscar primero el reino de Dios, evitando la trampa de la comparación y la materialidad. Reflexiona sobre cómo estos bloqueos pueden ser derribados con un simple acto: abrir la Biblia cada mañana. Por otro lado, hay señales maravillosas que indican que estás escuchando la voz de Dios con claridad. Cuando irradias juventud espiritual y una mirada cálida, es un signo de que la palabra ha tomado raíz en tu vida. Graham compartía historias de personas transformadas, como en 2 Corintios 3:18, donde el Espíritu renueva nuestro ser. Siente esa energía sagrada nacida de la gratitud. Es como un río de paz que fluye desde lo alto. La alegría y el perdón son indicadores claros, tal como Proverbios 3:5-6 nos guía a confiar en el Señor. Imagina experimentar intuiciones divinas al aplicar la Escritura en tus decisiones diarias. Graham enfatizaba que respuestas a oraciones basadas en la Biblia son pruebas de una conexión auténtica. Mayor sensibilidad al Espíritu Santo es otra señal. Es como si Dios susurrara directamente a tu corazón. En sus cruzadas, Graham motivaba a la gente a buscar estas manifestaciones para vivir una vida plena. Ahora, veamos cómo restaurar y fortalecer la fe con pasos prácticos, inspirados en el consejo de Billy Graham. Rendirse a Dios es el primer paso. Hay batallas que no podemos ganar solos, como él lo practicaba. Orar con versículos como Romanos 12:2 transforma la mente y abre las puertas a la guía divina. Deja que Dios tome el control, permitiendo que ocurran milagros que la fuerza humana no puede lograr. Comienza restaurando hábitos matutinos sagrados. Un momento de silencio, lectura y reflexión. Graham recomendaba leer al menos un capítulo al día, como Juan 10:27, donde Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Dedica 5 minutos a la oración, 10 a la Biblia, y observa cómo la claridad espiritual se intensifica. Protege tu hogar como una fortaleza. Unge las puertas y ora en voz alta para expulsar energías negativas. Efesios 6:10-18 es el pasaje perfecto para rezar en familia, fortaleciendo el ambiente donde Dios habla claramente. Recuerda que estos hábitos no son complicados. Son simples acciones que cambian el rumbo de tu destino. En conclusión, no subestimes el poder de los pequeños hábitos diarios, como lo hacía Billy Graham. La Biblia es el libro que cambia vidas, uno a uno, guiándonos hacia un camino de claridad eterna. Despierta cada mañana con determinación, tomando control de tu mente a través de la palabra de Dios.
Camina guiado por él, aplicando consejos prácticos como un plan de lectura diaria. Graham nos recordaba que Dios habla a través de su palabra. Solo necesitamos escuchar con fe. Implementa al menos un hábito nuevo hoy, y verás bendiciones inmediatas en tu vida. Piensa en cómo esta voz clara puede transformar tus relaciones, tu trabajo y tu paz interior. Como Graham decía, la Biblia no es solo un libro. Es una conversación viva con el Creador. Deja que la gratitud inunde tu corazón, recordando que cada verso es una promesa cumplida. En medio de las pruebas, la voz de Dios es el ancla que te mantiene firme. Sigue el ejemplo de Graham. Dedica tiempo a la oración y observa cómo el Espíritu te guía. No permitas que el mundo te distraiga. Prioriza lo eterno sobre lo temporal. Cada mañana es una nueva oportunidad para escuchar y responder a esa voz poderosa. Recuerda, la claridad espiritual no es un don reservado para unos pocos. Es para todos los que buscan. Termina cada día reflexionando en la Biblia, agradeciendo por las señales recibidas. Como legado de Billy Graham, vive con la certeza de que Dios siempre está hablando, si nos tomamos el tiempo. Finalmente, toma acción ahora. Elige un versículo y hazlo parte de tu rutina. Que esta guía te lleve a una vida de profunda conexión con el Señor, llena de paz y propósito. En el mundo acelerado de hoy, Billy Graham nos recordaba que la Biblia es el ancla que mantiene nuestra fe firme ante las tormentas diarias. Imagina comenzar cada mañana con la palabra de Dios, como un faro que disipa la niebla de las distracciones. Billy Graham solía decir que sin leer la Biblia, nos perdemos en el laberinto de la vida moderna, sin dirección clara. Recuerda, como él enseñaba, que la voz de Dios no es un susurro lejano, sino una guía cotidiana en las páginas sagradas. En sus sermones, Graham enfatizaba, la Biblia es el mapa que nos lleva de regreso a la presencia divina. No permitas que el estrés del trabajo apague esa voz. Dedica tiempo cada día para escuchar. Piensa en Salmos 119, 105, donde se dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies, iluminando el camino. Billy Graham compartía historias de personas que, al leer la Biblia al amanecer, encontraban paz en medio del caos. Este hábito matutino no es solo una rutina. Es un despertar espiritual que transforma tu día. Como Graham lo practicaba, levántate y abre tu Biblia antes que cualquier otra cosa. Es el primer paso para claridad. Empiece with God. Graham explicaba que ignorar la Biblia es como navegar sin brújula en aguas turbulentas. Hoy, en un mundo lleno de redes sociales, es crucial priorizar la voz de Dios sobre el ruido digital. Billy Graham advertía que las distracciones modernas nos alejan de la verdadera comunión espiritual. Comienza con un versículo simple, como Juan 10 y 27, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Recuerda sus palabras. Dios habla claramente a través de su palabra, si le damos espacio en nuestro corazón. No subestimes el poder de un momento de silencio con la Biblia. Es allí donde la voz de Dios se hace evidente. En sus cruzadas, Graham motivaba a la gente a que la Biblia fuera su compañera diaria, no un libro olvidado. Si sientes confusión en la vida, abre la Biblia y busca respuestas. Es el consejo poderoso de Graham. La voz de Dios no es un misterio inalcanzable, sino una realidad accesible mediante la lectura diaria. Billy Graham enseñaba que la Biblia nos protege de influencias negativas, como un escudo espiritual. Identifica los bloqueos, como las presiones externas, y combátelos con versículos de Efesios 6 y 12. Graham decía que los ataques espirituales se disipan cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Evita hábitos matutinos erróneos, como quejarte o obsesionarte con el teléfono. En su lugar, elige gratitud. Como él lo recomendaba,
Reza y lee la Biblia para fortalecer tu alma contra el ruido espiritual. En Mateo 6:33, Graham encontraba la clave. Buscar primero el reino de Dios para restaurar la claridad. No dejes que la prisa diaria te aleje de escuchar. Graham vivió una vida de rendición total. Las señales de bendición aparecen cuando estás alineado con la Biblia, trayendo paz y vitalidad. Billy Graham compartía que una vida en sintonía con Dios irradia una juventud espiritual inquebrantable. Mira a tu alrededor. Si sientes intuiciones guiadas por la Escritura, es Dios hablando claramente. En 2 Corintios 3:18, Graham veía la transformación que trae la voz de Dios a través de la Biblia. La gratitud y el perdón, inspirados en la palabra, son indicadores de que estás escuchando con claridad. Graham usaba anécdotas de personas que, al aplicar Proverbios 3, 5, 6, experimentaban bendiciones inesperadas. Fortalece tu fe con pasos prácticos. Ríndete a Dios, como Graham lo hacía en oración diaria. En Romanos 12, 2, encuentra la transformación que permite oír la voz de Dios por encima de todo. Comienza el día con lectura bíblica. Graham sugería al menos un capítulo para discernir mensajes divinos. Protege tu hogar con oración y versículos, convirtiéndolo en una fortaleza contra energías negativas. Como Graham enfatizaba, la familia unida en la Biblia crea un ambiente donde la voz de Dios resuena. No subestimes los pequeños hábitos. Son la base para una vida de claridad espiritual, según Graham. Despierta cada mañana con la palabra en mano, y verás cómo Dios guía tus pasos. En Efesios 6:10-18, invoca la armadura de Dios para mantener la claridad en tu fe. Billy Graham nos recordaba que la Biblia es el libro que cambia vidas, uno a uno, con hábitos constantes. Implementa un plan simple. 5 minutos de silencio, 10 de lectura. Y reflexiona sobre lo que Dios te dice. Si sientes soledad o presión, recuerda las palabras de Graham. Dios siempre habla a través de su palabra. No esperes milagros sin esfuerzo. La claridad viene de la dedicación diaria a la Biblia. En sus sermones, Graham motivaba: escucha a Dios en la Escritura y verás cambios eternos en tu vida. Termina cada día agradeciendo, repasando versículos, para que la voz de Dios sea tu guía constante. Como Graham lo vivió, la rendición no es debilidad, sino el camino a la paz espiritual. Recuerda que la voz de Dios es clara en la Biblia. Solo necesitas abrir tu corazón y leer. Billy Graham dejó un legado. Que con hábitos como la lectura diaria, todos podemos oír a Dios con claridad. Finalmente, toma acción hoy. Elige un versículo, ora con él, y experimenta la bendición inmediata de su voz. En el legado de Graham, encontramos que la Biblia no es solo un libro, sino una conversación viva con Dios. No permitas que el mundo te distraiga. Sigue el ejemplo de Graham, y prioriza la palabra cada amanecer. Cada página leída es un paso hacia la claridad, como él enseñaba en sus poderosos sermones. Si buscas dirección, abre la Biblia y deja que Dios hable directamente a tu alma. Graham nos inspiraba a que la fe sea activa, no pasiva, mediante la práctica diaria de la Escritura. Recuerda, la voz de Dios es persistente, y en la Biblia, siempre encuentras respuestas. Como Graham lo decía, la palabra de Dios es el fundamento de una vida victoriosa. Empieza pequeño, pero empieza. Un versículo al día puede cambiar tu perspectiva espiritual. En medio de las pruebas, la Biblia es tu refugio, tal como Graham lo experimentó en su ministerio. Cierra este mensaje con una promesa. Al seguir estos consejos, escucharás a Dios con una claridad renovada.